En Voz Alta Relatos presenta Dos casos en paralelo, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Relato breve perteneciente al libro Muerte en mar abierto y otros casos del joven Montalbano. 1. El aparejador Ernesto Guarracci, de algo más de 40 años, oficialmente asesor del Ayuntamiento para el planeamiento urbanístico y de la provincia para las grandes obras territoriales, era en la práctica un holgazán sin las más mínimas ganas de hacer nada. O no del todo, porque había algo de lo que nunca se cansaba: de jugar al póker de la mañana a la noche y viceversa, perdiendo casi siempre. Puede que fuera un holgazán, pero vivía la mar de bien porque desde hacía 10 años estaba casado con Giovanna Bonocore, una mujer rica gracias a la cual su billetera pasaba de la lágrima vespertina a la alegría matutina. Un buen día, un miércoles, la señora Giovanna anunció a su marido que aquel sábado quería ir a ver a su hermana Lía, que vivía en Caltanissetta. El aparejador dijo que no podía llevarla en coche, porque el sábado después de comer lo necesitaba para ir a Fiaca. Ella le contestó que compraría un billete para el tren que salía de Vigata a las 6 de la mañana y que volvería por la tarde a las 8. Ernesto la acompañaría en coche a la estación a la ida e iría a recogerla a la vuelta. Según declaró más tarde ante Montalbano al ir a denunciar la desaparición, Guarracci había llevado a su mujer no hasta la puerta de la estación, a donde era complicado llegar debido a unas obras en la vía pública, sino hasta la entrada del paso subterráneo que empezaba en la vía Lincoln. Luego había vuelto a su casa. Hacia las 9:30 había recibido una llamada de su cuñada Lía, angustiada. «Estoy en la estación desde las 7. ¿Cómo es que Giovanna no ha llegado todavía?» «¿Pero qué dices? ¿Cómo que no ha llegado? Si se ha ido, seguro. La he acompañado yo a la estación». «Erne, no me gastes bromas, que no estoy de humor. Pásame a Giovanna». «Si te estoy diciendo que se ha ido». El señor Guarracci no había perdido el tiempo y había ido corriendo a la estación. Detrás de la única ventanilla abierta estaba la señora Sferlazza, una mujer de unos 50 años que conocía bien a Giovanna y que juró y perjuró al aparejador que aquella mañana no había visto a su señora. Tenía muy claro que no le había vendido ningún billete. Por consiguiente, la señora Giovanna había desaparecido en el paso subterráneo, que tenía 2 salidas más, aparte de la que daba a la estación, una en la vía Crocilla y la otra en la vía Vespucci. Era una obra pública sin la más remota utilidad, como tantas de las que se hicieron en aquellos años, beneficiosa tan solo para los políticos que la habían aprobado, con el objetivo de embolsarse una buena comisión, y para los contratistas que la habían ejecutado y sacado lo suyo escatimando en la calidad del material. En la práctica, al cabo de unos meses, debido a filtraciones y a falta de mantenimiento, el paso subterráneo se había transformado en algo a medio camino entre un estanque y una letrina. Era poquísima la gente que lo utilizaba. Fazio le había contado a Montalbano que por Vigata corría el rumor insistente de que se trataba de una desaparición voluntaria. Al parecer, la señora Giovanna Bonocore, una hermosa mujer de 40 años muy apetecible, era desde hacía 3 la amante de un médico, el doctor Curatolo, y, según decían, los dos habrían decidido irse a vivir juntos. Sin embargo, había un dato que debilitaba esa versión tan extendida. Curatolo no se había alejado de Vigata ni siquiera un día. Así pues, ¿cómo iban a vivir juntos si ella estaba por un lado y él por otro? Para salir de dudas, Montalbano había convocado con discreción al médico, que era un individuo atractivo y distinguido, pero con los nervios tensos como las cuerdas de un violín. «Doctor, le agradezco que haya aceptado mi invitación y que haya venido, porque entiendo lo difícil que tiene que resultarle hablar de algo tan delicado». «No, soy yo quien le da las gracias. Así puedo aclarar las cosas de una vez por todas. Giovanna y yo éramos amantes, pero ninguno de los dos tenía intenciones serias de abandonar a su familia
para irnos a vivir juntos a otro pueblo. Si no hubiera desaparecido, nuestra relación habría proseguido tranquilamente. ¿Me está usted diciendo que no tiene nada que ver con la desaparición? Eso mismo. A mí también me pilló por sorpresa. Traté de explicárselo al señor Guarracci. ¿Se han visto? Sí, vino a mi consulta por iniciativa propia y sin avisarme. Y delante de los pacientes, que eran muchos, me montó una escena de padre y muy señor mío. Y así fue como todo Bigata se enteró de nuestra relación. ¿Sabe quién se lo contó al marido? Según él, recibió un anónimo, aunque en realidad Giovanna me había dicho que lo sabía desde hacía como mínimo un año, pero que él disimulaba. Por otro lado, según la propia Giovanna, él también tenía una amante, una tal Juliana. No se ofenda por la pregunta que voy a hacerle. No se preocupe. ¿No sería posible que, además de usted, la señora se viera con otro hombre? Yo me inclinaría por descartarlo. ¿Y eso? Y entonces el doctor y Curatolo se ruborizó. En los últimos 6 meses nuestra relación había sufrido, ¿cómo se lo diría?, un cambio radical. Es decir... Antes de contestar, el médico se aclaró la voz. Para Giovanna, lo nuestro se convirtió en algo serio. Digamos que se enamoró de mí. ¿Y usted de ella? No. Seco como un escopetazo. Perdone, pero ¿hasta qué punto estaba enamorada? Había empezado a insinuar la posibilidad de dejar a su marido. ¿Y usted? ¿Cómo reaccionó? La disuadí. Tampoco tuve que esforzarme mucho porque me daba la impresión de que no estaba demasiado decidida. Era más que nada la manifestación de un deseo irrealizable. Sí, eso es. ¿Qué opina usted sobre esta desaparición? Descarto que se trate de amnesia, de un fallo de memoria. ¿Y entonces? ¿Guarracci no le ha contado para qué iba Giovanna a ver a su hermana Lía el sábado? No. Por lo visto la visitaba con frecuencia. Es cierto. Pero ese día había un motivo especial. Giovanna me lo contó. Lía le había pedido una suma importante para su marido, cuya empresa está pasando dificultades. ¿Sabe a cuánto ascendía esa suma? A unos 20 millones de liras. El comisario se quedó parado. La cantidad no era ninguna tontería. La señora era propensa a satisfacer las... Más que propensa. Eran gemelas y se querían con locura. Montalbano cogió el coche y se fue a ver a la señora Lía. Estaba presente también su marido, Gaspare Guarnota. Entre lágrimas, la mujer le confirmó lo que le había dicho el médico y precisó que se trataba de 18 millones, que debían ser en efectivo íntegramente. Montalbano no quiso dejarlo pasar. Perdonen, pero ¿no habría sido mejor hacer una transferencia bancaria o extender una serie de cheques? La señora Lía miró a su marido y no contestó. Él puso una cara entre confuso y ultrajado. Ya sabe cómo son estas cosas. No, no sé cómo son estas cosas. Estoy obligado a mantenerme alejado de los bancos locales. Todas mis cuentas están en números rojos, y podría ser que retuvieran la suma en concepto de reembolso de la deuda. Entendido. Entonces, en el momento de salir de casa, la señora Giovanna llevaba 18 millones en la bolsa de viaje que había cogido y que también ha desaparecido con ella. ¿Qué va? Exclamó la señora Lía. Creo que el viernes por la mañana había sacado solo 1 millón, que Gaspare iba a utilizar para una letra que vencía el lunes. Luego iba a darnos 3 o 4 más. El sábado tenía que venir a traer ese 1 millón, a acordar el importe de las sumas sucesivas y a buscar un sistema para verse con mi marido sin que mi cuñado se enterase de nada. Entonces, ¿el señor Guarracci no estaba al tanto del...? No. Mi hermana no tenía por qué informarle de lo que hacía con su dinero. A veces discutían por ese motivo. ¿Ella no se fiaba de su marido? No creo que se tratara de falta de confianza. Giovanna siempre ha sido así, incluso de pequeña. Sus cosas eran suyas y no quería que nadie se inmiscuyera.
El aparejador se quedó boquiabierto. ¿18 millones a su hermana Lía? A mí no me había dicho nada, porque si me lo hubiera contado... ¿Se lo habría impedido? Lo habría intentado. Era dinero tirado a la basura. Guarnota es un fracasado nato. Pero su mujer, ¿dónde tenía los talonarios, las cartillas, el dinero en efectivo? En una cajita fuerte empotrada, escondida detrás de un cuadro de la entrada. ¿Usted tiene la llave o la combinación? Nunca las he tenido. ¿Sabe si están localizables en su casa? No lo sé. La llave la llevaba mi mujer colgada del cuello en una cadenita. Montalbano fue a ver la caja fuerte. Tenía doble cierre, con llave y con combinación. Con la autorización del fiscal, mandó a un hombre de la científica a abrirla. Entre libretas, cuentas corrientes y bonos del tesoro, la señora Giovanna poseía unos 60 millones de liras. El juez lo congeló todo. Fazio, que se había empleado a fondo, había encontrado a un testigo, el barrendero Totò Faticato, que afirmó haber visto que el coche del aparejador Guarracci se detenía delante del paso subterráneo de Vía Lincoln a las 6:15 de aquella mañana. Del vehículo había bajado la señora Giovanna con una bolsa de viaje en bandolera y se había encaminado a la escalera. Al cabo de un instante el coche había dado la vuelta para marcharse por donde había venido. Faticato recordó incluso que, al hacer esa maniobra, el aparejador había estado a punto de embestir a Tano Delicato, que acababa de terminar su turno de guardia jurado nocturno. 6 días después, Delicato seguía enfadado. Por poco me mata el muy gilipollas. Bajó del coche, pidió perdón, dijo que era el aparejador Guarracci y que se había quedado medio dormido. El barrendero, que estuvo trabajando en las inmediaciones un cuarto de hora más, juró que no había visto a nadie salir por el acceso del paso subterráneo que daba a la vía Vespucci. Del otro, el de la vía Crocilla, no podía decir nada porque no se veía desde donde él estaba. La vía Crocilla era una calle corta, con 10 casas a cada lado y 2 fábricas al fondo. Estaba en el final del extrarradio de Vigata. Después ya empezaba el campo. Montalbano y Fazio interrogaron prácticamente a todos los vecinos de las 20 casas. Nadie había visto nada. Solo Annunziata Locascio, que vivía en la planta baja de la casa más cercana al paso subterráneo, había oído algo. Yo me levanto siempre hacia las 5:20 de la mañana. Ese día, al cabo de unos 10 minutos, oí que llegaba un coche a toda velocidad y luego paraba en seco. Miré por la ventana. Bajaron 2 hombres que se metieron en el paso subterráneo. ¿Vio si había un tercero que se quedara al volante? No, señor. Estaban solo esos 2. ¿Recuerda qué coche era? Por casualidad no vería la matrícula. Yo de automóviles no entiendo nada y la matrícula no la vi. Era grande, de color verde botella y estaba muy abollado. Del guardabarros de atrás únicamente quedaba la mitad. ¿Y luego? Luego oí que se marchaba aún más deprisa de como había llegado. Podían ser las 6:10 o -5, pero vamos, desde luego antes de las 6, que es cuando voy a despertar a mi marido con un café. Y el caso quedó atascado en ese punto. 2. Por el contrario, el caso de una banda de ladrones especializada en desvalijar relojerías y joyerías había avanzado a buen ritmo y se había cerrado con éxito. Montalbano se lo había encargado al subcomisario Mimí Augello, que sí, era mujeriego y poco entusiasta, pero cuando trabajaba con ganas demostraba lo buen policía que era. Después de 3 meses de investigación, había conseguido detener a los 8 componentes de la banda y recuperar buena parte del botín. El mismo día en que se cerró ese caso, un jueves, el jefe superior, burlando, telefoneó al comisario. ¿Podría venir a verme mañana por la tarde hacia las 7:30 junto con el subcomisario Augello? Quiero felicitarle. A las 7 del día siguiente, Montalbano salió hacia Montelusa con Augello sentado a su lado. Había hecho mucho calor los días anteriores y seguía haciéndolo. La gente ya se había ido de fin de semana y la carretera estaba casi desierta. En un momento dado,
Mientras iba charlando, los adelantó una motocicleta con dos individuos que no iba a mucha velocidad. En cuanto la moto estuvo delante del coche, frenó, hizo un giro de 180 grados y volvió por donde había venido. ¿Tú has visto a esos cabrones?, preguntó Montalbano. Poco después, la motocicleta volvió a colocarse a su lado y a adelantarlos, y luego redujo la velocidad. El que iba sentado detrás se volvió. Más que verlo, Montalbano intuyó que llevaba una pistola en la mano. —¡Cuidado, Salvo! —gritó Augello. El individuo disparó en ese preciso instante. 4 tiros. Mientras estallaba el parabrisas, Montalbano dio un volantazo. Se salieron de la calzada y medio coche quedó metido en la cuneta. Sentía un gran dolor en el pecho, pero no se veía ninguna herida. Mientras tanto, la moto se había dado a la fuga. Miró a Mimí y se asustó. Tenía la cara cubierta de sangre y estaba o muerto o desmayado. Luego vio que tenía un corte en la frente y se tranquilizó. El primero en prestarles auxilio fue un guardia municipal de Bigata que pasaba en su coche. Al cabo de 10 minutos llegaron 2 ambulancias. Mientras tanto, Augello había vuelto en sí. Los llevaron al hospital de Montelusa y los pusieron juntos en una habitación con 2 camas. Según los médicos, Montalbano tenía 2 costillas fisuradas por el impacto contra el volante y Augello un corte ancho pero no muy profundo, provocado por una esquirla del cristal del parabrisas. Habían salido bien parados. El primero en llegar fue el jefe superior. Estaba nervioso y conmovido. Los abrazó a ambos y les dijo que había encargado la investigación del atentado al dottori Cusimato, el jefe de la brigada móvil. Luego llegó Pascuano. —¡Cuánto me habría gustado hacerle la autopsia! A continuación, se presentó la comisaría de Bigata en pleno, con Fazio a la cabeza. Mientras daba la noticia del atentado en los informativos, Montalbano llamó a Livia para tranquilizarla, pero ella dijo que estaría allí al día siguiente. Pasaron la noche en el hospital. Por la mañana los médicos los visitaron y les dijeron que podían irse a casa. Fue a buscarlos Gallo en un coche patrulla. Augello llevaba un vendaje que parecía un turbante de gran visir. Gallo acompañó a Montalbano a Marinella, donde se encontró a Adelina hecha un mar de lágrimas. —¡Virgen Santa! ¡Qué susto me he llevado! Sacó una butaca a la terraza, lo hizo sentar, puso la mesa y le sirvió la comida. A las 4 llegó Livia. Adelina, que no la soportaba, se despidió y se marchó. A las 5:30 apareció Fazio. A las 6 telefoneó Cusimato para preguntar si podía pasarse. Al cabo de una media hora llamó a la puerta. El comisario le dijo a Fazio que se quedara. Cusimato era un hombre inteligente, tan inteligente que en lugar de hacer preguntas le dijo a Montalbano: «Habla tú». Todos los periodistas están convencidos de que el que me disparó fue un sicario de la mafia. ¿No estás de acuerdo? No, y por una razón muy sencilla. Si hubiera sido cosa de la mafia, ahora no estaría aquí hablando contigo. A estas horas te habrías puesto a organizar mi entierro. Pero hay otra cosa. Te siguieron desde que saliste de comisaría. ¿Qué va? No me siguió nadie. Ni siquiera se trataba de algo premeditado. ¿Por qué lo dices? Los de la moto no nos seguían, iban a lo suyo. Al adelantarme me reconocieron. Como querían asegurarse de que era yo, hicieron un giro de 180 grados para verme mejor. Se quedaron convencidos de que se trataba de mí y entonces volvieron a adelantarme para disparar. Fue un encuentro casual. Estoy más que convencido. Dime una cosa, ¿has visto mi coche? Sí, claro. ¿Dónde dieron los disparos? Uno agujereó el guardabarros por la izquierda, otro el radiador y el tercero dio en el parabrisas justo en el centro. ¿Y el cuarto? ¿Hubo un cuarto disparo? Sí, y ni siquiera alcanzó el coche. No puede decirse que tuviera buena puntería. ¿Pudiste verle la cara? Llevaba casco. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué quieres que te diga? Ahora voy a ver a Augello. A lo mejor se acuerda del número de la matrícula. ¿Mimí? Sí, hombre.
Oye, ¿qué te parece si monto un servicio de vigilancia para el período en que estés sin... Estás de broma, lo interrumpió el comisario. Dottore, dígame qué tengo que hacer, dijo Fazio en cuanto se fue Cusimato. No tengo la más remota idea, contestó Montalbano. ¿Cuándo piensa volver a comisaría? Los médicos me han dicho que no haga nada durante al menos una semana, pero me subiría por las paredes. Creo que voy a portarme bien hasta mañana. Ya te llamaré y me mandas un coche. Aquella noche no pudo ni siquiera hacer el amor, a pesar de que tenía muchas ganas. A las 10 de la mañana siguiente recibió una llamada telefónica del abogado Gutadauro, conocido consejero de una de las dos familias mafiosas de Vigata. Utilizó la primera persona del plural para dejar claro que hablaba en nombre de terceros. Dottore Montalbano, no puede ni imaginarse nuestra alegría al enterarnos de que, por suerte, ese vil atentado no ha tenido... Al cabo de una hora llamó el abogado episcopo, consejero de la otra familia. También recurrió al plural. Dottore, nos hace muy felices saber que has salido de esta solo con lesiones leves, y queríamos hacerle llegar... Era la confirmación de lo que él ya pensaba. La mafia procuraba comunicarle que no tenía nada que ver con el intento de asesinato. Pasó el resto del día en el sofá. Livia, que había pedido el almuerzo a Calogero, fue a buscarlo en taxi. Al comisario esa comida le sentó mejor que cualquier cura. A la mañana siguiente hizo que le mandaran un coche. Llegó Gallo y lo llevó a comisaría. Catarella, hecho un mar de lágrimas, se abalanzó a abrirle la puerta del coche, lo ayudó a bajar y lo acompañó a su despacho como si fuera un inválido. Luego llegó Fazio. ¿Y Augello? Le dolía mucho la cabeza y el médico le ha mandado una semana de reposo. ¿Cómo no? Mimi iba a aprovechar la oportunidad a base de bien. Fazio, ayer, como no tenía nada que hacer, pensé largo y tendido en la desaparición de la señora Guarrazzi. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánta gente sabía que iba a coger el tren aquel sábado a las 6? Dottore, ya me lo mencionó en su momento, así que hice un par de preguntas. Lo sabían seguro 2 personas, su marido y la asistenta, que se llama Trisina Brucato. ¿Hablaste con esa Trisina? Sí, claro. Y me contó que la señora llevaba 1 millón en efectivo en la bolsa de viaje. ¿Y no podría ser que...? A mí me dio la impresión de que es una mujer honrada. Era difícil que Fazio se equivocara al juzgar a alguien. Entonces solo nos queda el marido, el aparejador. ¿Sabes algo de esa amante que tiene? Se llama Giuliana Lo Schiavo. Tiene 20 años y está para mojar pan. Parece que está volviendo loco al aparejador. ¿Y eso por qué? Porque la tal Giuliana se ve con otro. ¿Sabes quién es? Sí, señor. Stefano Di Giovanni, el mayor comerciante de pescado. También está casado. La chica se reparte a partes iguales entre los dos, pero el aparejador querría la exclusiva. Y seguramente está dispuesta a quedarse con el mejor postor. ¿Te encargas de que venga esta tarde a las 4? Livia fue a buscarlo con un coche que había alquilado y lo llevó a la trattoria de Calogero. Después volvió a dejarlo en comisaría. Giuliana Lo Schiavo se presentó a las 4 en punto. Fazio la acompañó al despacho de Montalbano y se sentó después de que ella se acomodara delante de la mesa. Era un estupendo ejemplar del sexo femenino y no parecía en absoluto impresionada por estar en presencia del comisario. De hecho, fue ella la primera en hablar. Ya sé por qué quería hablar conmigo. Veamos si lo ha adivinado. Como la mujer de Guarrazzi ha desaparecido, quiere informarse de mi historia con él. ¿Es eso? Es eso. Pues mire, comisario, hace 2 meses que no nos vemos. Fui yo quien lo dejó. ¿Por qué? Porque me había prometido que se separaría de su mujer y nos iríamos a vivir juntos, pero no lo hizo. Montalbano no se resistió a soltar una maldad. En ese caso habrá dejado usted también al señor Di Giovanni.
La muchacha se rió con ganas. A Estéfano no lo he dejado. ¿Se ha separado? No, pero nunca me ha prometido que fuera a hacerlo. El razonamiento era impecable. Después de la desaparición de su mujer, Guarrachi ha tratado de ponerse en contacto con usted. Aún no, aunque estoy segura de que tarde o temprano lo hará. Cuando volvió de acompañar a la muchacha, Fazio se encontró a Montalbano pensativo. ¿Qué le ha parecido? Tú también lo has visto, ¿no? Sin darse cuenta, Giuliana nos ha contado que el aparejador tenía un buen móvil para librarse de su señora. Pero lo que la chica no sabe es que Guarrachi no tiene ni una lira. Si dejara a su mujer, se quedaría con una mano delante y otra detrás. Así que es probable que fuese él quien tramara la desaparición. De ese modo tendría acceso a la herencia. Puede que tenga razón. Me hago una pregunta. ¿Qué motivo tenía para decir su nombre y apellido cuando estuvo a punto de embestir al guarda jurado nocturno? Y la respuesta es: el único motivo es que quería que un testigo pudiera asegurar que volvía a su casa después de dejar a su mujer delante del paso subterráneo y que, por lo tanto, no está metido en la desaparición. Es decir, que trabajó con cómplices, que son los dos que llegaron con ese coche grande a la Vía Crocchila. Escucha, a partir de este momento, al aparejador no hay que perderlo de vista ni de noche ni de día. 3. Por la noche, cuando lo llevaron a Marinella, Montalbano se encontró a Livia en la terraza, con un libro en la mano. ¿Qué lees? Una novela de Leonardo Sciascia. A cada uno lo suyo. Es de hace ya unos años. Me quedan pocas páginas. Él no la había leído. Cuando la acabes, pásamela. Cusimato dio señales de vida justo cuando estaban saliendo para ir a cenar. Una noticia de ultimísima hora. La moto desde la que te dispararon embistió a un viejo campesino 4 kilómetros más allá sin hacerle demasiado daño. Lo bueno es que ese hombre le dio la matrícula a un carabinero. Creía recordarla bien. Me he enterado hace nada, gracias a un capitán que es amigo mío. Pero resulta que la matrícula no existe. Bueno, no me parece un gran avance. Espera, le he encargado a un experto que hiciera un jueguecito combinatorio y comprobara cada vez si la composición que salía correspondía a alguna matrícula real. Montalbano no entendió nada. O sea, que hará falta algo de tiempo. Estupendo. Quiero decirle algo, anunció Fazio al día siguiente, entrando en el despacho del comisario en cuanto lo vio llegar. Pues dímelo. Había algo que no me cuadraba y ayer por la noche lo confirmé. Si hace ya más de 20 días que desapareció la señora Giovanna, ¿cómo es posible que Guarrachi siga jugando y perdiendo esas cantidades? Explícate mejor. Dottore, es bien sabido en todo el pueblo que los lunes por la mañana la señora Giovanna le llenaba la cartera a su marido y le daba lo que necesitaba para la semana. Y ya han pasado más de 3 semanas. Y yo me pregunto, ¿quién le da ese dinero? ¿De dónde lo saca? Muy bien, Fazio, exclamó Montalbano mientras una idea iba tomando forma en su cabeza. ¿En qué banco tiene el dinero la señora? En el Banco Popolare de Montelusa. Conocía al director. Por probar no perdía nada, y aunque se encontrara con una negativa cortés, de un modo u otro conseguiría saber lo que quería. Voy y vuelvo, dijo. Al principio el director se mostró reacio, pero el comisario no quería perder tiempo. ¿Ha recibido una comunicación del fiscal según la cual todos los bienes de la señora han quedado congelados? Sí, y no entiendo el porqué de esa. Muy sencillo. El fiscal ha tomado esa decisión preventiva por si la desaparición acaba siendo un secuestro destinado a conseguir un rescate. Ha elegido la línea dura. Comprendo. Por eso su banco está obligado a enviar a Fiscalía el balance mensual. Le tocará dentro de pocos días, y yo tendré acceso a él. Lo único que le pido es la oportunidad de echarle una ojeada con antelación, para ahorrarme un tiempo precioso.
El director accedió. Resultó que la última vez la señora Giovanna había retirado la jugosa suma de 5 millones de liras. ¿Era habitual? La verdad es que no. La señora tenía por costumbre retirar cada 15 días 300 o 400.000 liras, aunque a veces la cifra era más elevada, pero nunca tanto como esa última vez. Sacó 5 millones para ahorrarse una segunda visita al banco poco después. 4 millones los dejó en la caja fuerte, convencida de que su marido no conocía el escondite de la segunda llave, la de repuesto. En realidad, Guarrachi lo conocía perfectamente y, como sabía que su mujer no iba a volver, abrió la caja y arrambló con el dinero. De hecho, nosotros allí dentro no hemos encontrado ni una sola lira en efectivo. Ese dinero le serviría en parte para pagar a sus cómplices. No creo. Yo diría que a los cómplices les pagó diciéndoles que se quedaran el millón que encontrarían en la bolsa de viaje. Si pudiéramos demostrar que está en posesión de esa llave... No, seguro que ya no la tiene. La habrá tirado a la basura. ¿De qué iba a servirle conservar una prueba en su contra si dentro de la caja fuerte ya no quedaba nada? Es verdad. ¿Y entonces? Paciencia. Ahora, si las cosas son como yo creo, viene la segunda parte de la función. Es decir, que Guarrachi no puede perder demasiado tiempo. Necesita dinero y tiene que heredar cuanto antes. La segunda parte, que empezará dentro de nada, consiste en el descubrimiento del cadáver de la señora Giovanna, asesinada para robarle, y ahí espero que su marido dé un paso en falso. Aquella tarde a las 8, mientras esperaba a que Livia se vistiera, Montalbano encendió el televisor. En Televigata, el periodista aragonese estaba entrevistando al aparejador Guarrachi. No puedo sino protestar por la extrema lentitud de la investigación. Por otro lado, la congelación de los bienes me pone en gravísimas dificultades. Es posible que después del atentado que ha sufrido, el comisario Montalbano piense más en sus asuntos que en el de los ciudadanos. Si así fuera, el jefe superior haría bien en asignarle el caso a otra persona. En resumen, no me parece serio que después de más de 20 días no me hayan dicho nada. Nadie se haya dignado tenerme al corriente y me... «Estoy lista», anunció Livia. Montalbano apagó y salieron a cenar. Al volver, algo tarde porque habían ido a un restaurante de fiaca, el comisario se puso a leer la novela de Sciascia e incluso se la llevó a la cama. Pero tuvo que dejarla porque Livia se quejó de que con la luz encendida no podía dormir. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Livia soltó un taco y Montalbano fue a contestar entre maldiciones. «Jefe, soy Fazio. Nos han avisado de que han encontrado un cadáver. Yo voy para allá y mando a Galo a buscarlo». Se lavó, se vistió, se bebió medio litro de café y fue a darle un beso a Livia. Llegó Galo y se marcharon. «¿A dónde vamos?» «Al campo, dottore». Una vez en Vigata, Galo tomó la vía Lincoln, pasó por delante de la estación, se metió en la vía Crocilla, la recorrió hasta el final, giró por uno de los 3 caminos en pendiente y sin asfaltar que, desde la colina de la parte alta de Vigata, llevaban al campo y, al cabo de 1 kilómetro, Montalbano vio un coche patrulla y al lado el de Fazio. También había una furgoneta con una nevera en la vaca. Era una zona completamente abandonada, donde solo había un enorme vertedero. Galo se detuvo. El comisario bajó y Fazio fue hacia él. «Es la señora Guarrachi, ¿verdad? ¿Cómo lo ha adivinado? ¿Y tú? ¿Cómo lo has identificado?» «Han sido muy amables y con el cadáver nos han dejado la bolsa de viaje con el carnet de identidad». «¿Has llamado al circo ambulante?» «Sí, señor». «¿Quién ha descubierto a la muerta?» «Ahora le hago venir». Se llevó las manos a la boca y gritó: «¡Señor Danzuso!». Se abrió la puerta de la furgoneta y bajó un muchacho de unos 30 y tantos años, delgado y alto, de casi 2 metros, que enseguida protestó: «Tengo que irme a trabajar, no puedo perder la mañana aquí». «¿Le has tomado los datos?», le preguntó el comisario a Fazio, que asintió, y dirigiéndose al otro añadió: «¿Qué hacía aquí?».
Mi amigo Parrinello y yo hemos venido con 2 furgonetas. Yo para deshacerme de una nevera y él de una lavadora. Le he ayudado y, al tirar la lavadora, hemos visto el cadáver. Entonces Parrinello se ha marchado para llamar a ustedes por teléfono, mientras que yo, que soy el más gilipollas de los dos, me he quedado aquí a esperar y sin haber podido tirar la nevera. ¿Y ahora qué hago con ella? Se la lleva a su casita, contestó Montalbano. Danzuso lo miró atónito y luego, sin despedirse siquiera, dio media vuelta, corrió hacia la furgoneta, subió, arrancó y se largó. Vamos a ver, dijo el comisario. El cadáver estaba tumbado y en buen estado, en un lugar relativamente despejado de desechos. Al lado se encontraba la bolsa de viaje. No se han preocupado de esconderla, sino que la han dejado de forma que se viera bien, observó el comisario. Alrededor del cuello de la muerta había una señal azulada. La estrangularon. Han tenido el cadáver escondido y esta noche la han traído hasta aquí. Si no, los perros o las ratas habrían dado ya buena cuenta de él. Y, aparte de los signos de descomposición, el cuerpo no presenta daños. En ese momento llegó el dottore Pascuano, de un humor de 1000 demonios, masculló un saludo y se agachó al lado de la muerta. La miró largo y tendido y luego se levantó. Yo me voy, dijo echando a andar. Montalbano le siguió. La han estrangulado, ¿verdad? Eso parece. ¿Cuánto tiempo cree que lleva muerta? Como mínimo unos 20 días. Al cabo de un rato, Montalbano decidió marcharse también. Nos vemos en comisaría. Por el camino, Galo consiguió esquivar por los pelos un coche que iba a toda pastilla en sentido contrario. Son de Televigata, dijo. El comisario pensó que Danzuso había aprovechado bien la mañana. Seguro que había avisado él a los periodistas. Pondría la mano en el fuego. Fazio volvió cuando Montalbano se levantaba para ir a reunirse con Livia en el aparcamiento. ¿Cómo has tardado tanto? Justo cuando habíamos acabado, ha llegado Guarracci, jefe. Ha reconocido a su mujer y se ha desmayado. Luego se ha largado diciendo que iba a suicidarse. Total, que hemos dedicado una hora larga a tranquilizarlo. ¿Quién lo ha avisado? Los periodistas de Televigata. Lo han llamado diciendo que iban a ver un cadáver de mujer que se había encontrado y por eso se... Bueno. ¿Y la científica qué dice? Han confirmado que el cadáver no llevaba más de una noche en el vertedero. Para mí que la pobre mujer la secuestraron en el paso subterráneo. La obligaron a subir al coche que estaba parado delante de la salida de la Vía Crocilla, se la llevaron al campo y la mataron enseguida. El cadáver lo han sacado para que lo encontráramos, cuando a Guarracci le ha parecido que era el momento. El problema sigue siendo el mismo, jefe. No tenemos ninguna prueba. Sonó el teléfono. Era Catarella. Dottori, hay un señor que quiere hablar en la línea con usía personalmente en persona. ¿Cómo se llama? Dottori no lo ha dicho. Solo ha dicho que está muy delicado de salud y que no puede venir a comisaría. Montalbano decidió abreviar. Pidió que se lo pasara y puso el altavoz. Soy Tano Delicato. ¿Y aquel quién era? Miró a Fazio, que apuntó. El guarda jurado nocturno que estuvo a punto de que lo... Dígame, dijo el comisario. Tengo mucha fiebre y no puedo levantarme de la cama, pero si pudiera venir Usía, quiero contarle una cosa importante que tiene que ver con ese hijo de puta del aparejador Guarracci. Montalbano le dijo a Livia que fuera a la trattoria de Calogero y luego, con Fazio, se dirigió a toda prisa a casa de Tano Delicato. 4. Esta noche, hacia las 2, he empezado a encontrarme mal y a vomitar. Notaba que me subía la fiebre, quizás por algo que había comido. Entonces he llamado a mi hijo y le he dicho que viniera a la fábrica a sustituirme. Ha llegado al cabo de media hora y yo he salido para volver aquí, a mi casa. No había dado ni 3 pasos cuando ha aparecido un coche a toda pastilla, que he esquivado por un pelo. Luego he visto la matrícula. Era el de Guarracci. He sentido que me hervía la sangre. ¿Me la tiene jurada o qué?
Me he puesto a seguirlo y lo he visto coger el primer camino a mano izquierda de los que llevan al campo. Como la noche era oscura, los faros se veían a distancia. El coche se ha parado y ha apagado los faros al cabo de 1 kilómetro, a la altura de la casa de los hermanos Esgarlato. Yo quería esperar a que volviera para partirle la cara, pero ya no me tenía en pie. Y ahora, en cuanto he visto en la tele que han encontrado el cadáver de su señora, he pensado que lo mejor era avisarlos. Y ha hecho muy bien, contestó el comisario. ¿Está dispuesto a repetir lo que ha dicho en un tribunal? Por supuesto, y encantado de la vida. Salieron de casa de Delicato. Vamos a echar un vistazo, dijo Montalbano. Subieron al coche y se dirigieron a la vía Crocilla. ¿Tú sabes algo de esos Esgarlato? Sí, jefe. No son 2 hombres, sino 2 animales. Con ellos convive una hermana que es amante de los dos. Los han detenido y condenado varias veces por robos y trifulcas. Delincuentes violentos. Tienen un huerto, gallinas, conejos, van tirando. Al final de la vía Crocilla se detuvieron al principio de los 3 caminos que llevaban al campo. Delicato estaba en lo cierto. De noche, los faros de un coche se verían desde lejos. Desde aquí la casa de los Esgarlato se distingue bien, observó Fazio. Es la primera que hay yendo por este camino. ¿Vamos? Propuso Montalbano. Como quiera, Usía, contestó el inspector resignado. ¿Llevamos 2 pares de esposas? Pero ¿qué quiere hacer? No lo sé, no hay que perder tiempo. ¿Tienes una pistola para mí? No, jefe. Puedo darle la mía. Dámela. Tardaron menos de 5 minutos en llegar. La casa de los Esgarlato no era una casa, sino una choza repugnante, tan mal conservada que se caía a pedazos. Estaba rodeada por alambre de espino y la cancela estaba hecha con ramas. Al lado del chamizo, con la parte posterior hacia el camino, había un gran coche verde botella con la carrocería muy maltrecha. Del guardabarros izquierdo solo quedaba la mitad. Se correspondía en todo con la descripción hecha por el testigo, que lo había visto llegar a toda velocidad a la vía Crocilla. Montalbano y Fazio se miraron. Estaban ya casi seguros de que los secuestradores y asesinos de la señora Giovanna eran los Esgarlato. El comisario tocó el claxon. Por la puerta apareció un oso al que la transformación en ser humano no le había salido bien. Era un montón de barba, pelo y vello. ¿Tienen huevos frescos? Preguntó Montalbano bajando del coche. Sí, señor. Deme media docena. El hombre entró en la casa. Fazio también bajó del coche. Prepara las esposas, le dijo el comisario, y luego lo amordazas y lo encierras en el coche. Esgarlato volvió con los huevos envueltos en una hoja de papel de periódico y se los ofreció. Montalbano los cogió. El otro estaba a punto de abrir la boca para decir cuánto costaban, cuando el comisario, con una sonrisa, se los estampó en la cara con todas sus fuerzas, y en cuestión de segundos le clavó la pistola en el vientre. «No respires o eres hombre muerto». Fazio le puso las esposas. Montalbano saltó la cancela, que era baja, corrió hacia la casa y en cuanto estuvo dentro, disparó un tiro al aire. Había un hombre y una mujer sentados a una mesita. Estaban comiendo y se quedaron paralizados. Él era el gemelo del oso. Ella tendría unos 40 años. Era gorda, peluda y bigotuda. A un lado del cuarto había una escalera de madera que llevaba al altillo. «Quietos los dos y no digáis ni mu». Al poco llegó Fazio, que acababa de encerrar al oso en el coche, y esposó también al otro hermano. «Voy a hablaros muy clarito», empezó Montalbano. «Si me dais el 1.000.000 que sacasteis de la bolsa de la señora a la que os encargaron matar, os dejamos sin haceros ningún daño. En cambio, si no me lo dais, os liquido a los 2 porque vuestro hermano ya está muerto». Ninguno de ellos abrió la boca. «Lo siento, pero no tengo tiempo que perder», añadió el comisario. Con un movimiento de la pistola le indicó a la mujer que se levantara. Ella obedeció. «Sube». La mujer empezó a subir la escalera y Montalbano la siguió. Fueron a parar al dormitorio,
donde había 3 colchones tirados en el suelo, uno al lado del otro y 3 almohadas. El hedor era insoportable. Una madriguera de bestias salvajes habría resultado menos repugnante. Prendas tiradas de cualquier manera, ropa interior sucia por todas partes. Montalbano se agachó, tomó unas bragas y se las metió en la boca a la fuerza a la mujer. Luego le ató manos y pies, sirviéndose de todo lo que tenía disponible. No quedó satisfecho hasta que se convenció de que no habría forma de que se moviera. Entonces hundió la pistola en una almohada y disparó. A continuación bajó la escalera. «Solo quedas tú», le dijo al gemelo del oso. «¿Qué quieres que hagamos?» A pesar de la barba, se veía que el hombre estaba blanco como el papel del miedo que tenía. «Vamos a asustarlo un poco más», se dijo el comisario. Y disparó un tiro que pasó por encima de la cabeza de Esgarlato, que cayó de rodillas. «¡Basta! El dinero está enterrado en el huerto, dentro de una caja de hojalata». «Vamos a por él», ordenó Montalbano. Luego se acercó a Fazio y le susurró: «Tú vete corriendo hasta el teléfono más cercano y pide que manden coches y agentes». 3 horas después, tras la confesión de los 3 hermanos Esgarlato, detuvieron al aparejador Guarracci. El jefe superior, burlando, le cubrió las espaldas a Montalbano y dijo que había sido él quien lo había autorizado a irrumpir en casa de los asesinos. Por su parte, Livia le montó una buena cuando se presentó en Marinella a las 7 de la tarde. «Me has dejado tirada durante 6 horas sin una triste llamada de teléfono». Luego las aguas se calmaron y fueron a cenar. El comisario se resarció del almuerzo que había tenido que saltarse y, cuando volvieron, salieron un rato a la terraza y luego se acostaron. Cuando Livia se durmió, él se levantó con cuidado y volvió afuera para acabar la novela de Sciascia. Terminó a las 3 de la madrugada, pero se quedó en vela una horita más, dándole vueltas. Se le había despertado una sospecha y durmió muy mal. A las 8:30 de la mañana siguiente ya estaba en su despacho. «Fazio, ¿sabes dónde está Augello?» «Sí, jefe. Dejó el teléfono de un hotel de Taormina». «¿Cómo se cuidaba el señorito?» «Llámalo y me lo pasas». Augello contestó con voz de sueño: «Mimi, tienes que estar aquí hoy por la tarde a las 4». «Pero si estoy de baja por enfermedad». «Me importa una puta mierda. Se acabaron las vacaciones». Y colgó. Fazio lo miró sorprendido. «A las 4 tú también tienes que estar presente». Aquella misma noche le devolvieron el coche como nuevo. Como las costillas apenas le dolían, pudo conducir. A las 4 en punto, Augello entró en el despacho del comisario, donde ya estaba Fazio. Estaba moreno y muy nervioso. Saludó entre dientes sin dirigirse a nadie en particular y se sentó. «Me gustaría saber por qué razón te ha parecido buena idea dar por saco y...» Montalbano lo interrumpió. «La razón es que he leído una novela». «¿Y para decirme esa gilipollez me has hecho volver a toda prisa?» exclamó el subcomisario, presa de la rabia. «Tú eres carne de manicomio». «Mimi, te lo digo por tu propio interés. Tranquilízate y escúchame con la máxima atención. En esa novela, un farmacéutico recibe un anónimo amenazándolo de muerte y todo el pueblo se entera. Al no tener enemigos, el farmacéutico se convence de que se trata de una broma. Como tantas otras veces, se va de caza con su inseparable amigo, el doctor Rocho, y se los cargan a los dos. A Rocho, sin duda, porque al estar presente se convierte en un testigo peligroso. Luego, en un momento dado, alguien descubre que tanto el anónimo como el propio homicidio del farmacéutico tenían como objetivo despistar, ya que la auténtica víctima era el doctor Rocho. ¿Te ha gustado la novela? Sí, contestó Augello escueto. Sin embargo, Fazio notó que algo había cambiado en su actitud. ¿Ya no estás enfadado porque te haya hecho venir desde Taormina para contártelo? No tanto. En este caso, Mimi, ¿te acuerdas de cuando nos dispararon?
Todo el mundo creyó que habían tratado de asesinarme a mí, cuando en realidad las cosas eran distintas. ¿Tú cuándo lo comprendiste? Tardé un poco. ¿Cuánto exactamente? Augello no contestó. En ese momento Fazio se levantó. Jefe, perdone, pero yo tengo un compromiso importante. Muy bien, vete. Qué listo era Fazio. Había comprendido que a Augello le costaba hablar delante de él. Lo supe con certeza el día que volví a casa del hospital, dijo el subcomisario cuando se quedaron los dos solos. ¿Qué te dio esa certeza? El hombre que me había disparado. ¿Fue a verte? Exclamó Montalbano. No, me llamó por teléfono. Lloraba. El comisario estaba cada vez más estupefacto. ¿Y por qué lloraba? Porque se había arrepentido de lo que había hecho y por la alegría de no haber herido de gravedad ni matado a nadie con sus disparos. Perdona un momento, pidió Montalbano. Se levantó, salió y fue al baño. Estaba a punto de estallar como una bestia feroz, de liarse a bofetadas con Augello. Se quitó la camisa, se lavó a conciencia y volvió a su despacho. Cuéntamelo todo desde el principio. Mientras investigaba los robos a los joyeros, conocí a la mujer de uno de ellos. Era guapa y honesta, aunque, a base de insistir, conseguí que perdiera la cabeza. Total, que me citó en su casa una noche en que su marido se había ido. Lo malo fue que él volvió demasiado pronto. Conseguí huir un minuto antes de que él entrara por la puerta, pero igualmente se dio cuenta de lo que había pasado. La confusión de su mujer y la cama hablaron claro. Le dio una paliza de tomo y lomo y le sonsacó mi nombre. Juró que me mataría. La mañana en que teníamos que ir a ver al jefe superior, ella consiguió avisarme, pero ¿qué iba a hacer yo? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tú habrías actuado de acuerdo con la ley y habrías arruinado la vida de un pobre desgraciado que, de ese modo, habría acabado cornudo y apaleado. No me vi capaz. La culpa de todo era mía. Claro que si decides acusarlo de intento de homicidio y destrozar una familia, el nombre del que me disparó es... —No me lo digas —gritó el comisario. Se puso en pie, salió y fue a dar un paseo por el aparcamiento, furioso, fumándose un pitillo. Poco a poco se le fue la rabia y consiguió razonar con calma. Del atentado ya no hablaba casi nadie. 2 o 3 días más y el silencio sería definitivo. Por otro lado, estaba seguro de que la investigación de Cusimato acabaría sin resultados. Volvió a su despacho. Augello estaba sentado, con el cuerpo echado hacia adelante, los codos encima de las rodillas y la cabeza entre las manos. —Vuélvete a Taormina —dijo. Augello se levantó de un brinco y le tendió la mano. —Gracias. El comisario no se la estrechó. —Quítate de en medio de una puta vez —ordenó.